Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra para este tiempo profético que estamos viviendo como cristianos, como hijos del Eterno, sabiendo que pronto ocurrirá el gran evento que estamos esperando, es inminente. Como dice la palabra, el Señor Jesús mismo dijo: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y esto está en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Esto dice la palabra de Dios. Y también Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Y aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pronto, breve, porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fíjense que la palabra está indicando que es inminente el regreso de Jesucristo nuestro Señor para levantar a su amada, a su iglesia. Por eso todo cristiano tiene que estar alerta, despierto, velando, siendo sobrio, con la expectativa, esperando la venida del Señor Jesús, que puede llegar en cualquier momento. Por supuesto, el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre eterno, porque todo está en su plan perfecto desde la eternidad. Por lo tanto, se cumplirá en el tiempo de Dios. Él nos permite en este tiempo poder compartir su verdad, su palabra. Estamos compartiendo acerca de la iglesia de Jesucristo y los verdaderos cristianos, quiénes son y quiénes forman parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso estamos compartiendo que es el discipulado, los discípulos. Y así como Pedro confesó que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de igual manera todos los que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios forman parte de la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo es la roca eterna. Él es la roca. Él es el fundamento principal. Él es el Señor, el Rey, el Salvador. Por eso hay muchos que son creyentes, muchos cristianos y muchos discípulos. No sé en qué categoría estás. Podemos ver a través de la palabra de Dios. Fíjense que la comisión del Señor Jesús, el énfasis es hacer discípulos a todas las naciones. Es hacer discípulos. Y marca la diferencia. Hay muchos que son creyentes, prácticamente todas las personas son creyentes. Hasta el diablo es creyente, el diablo cree y tiembla, pero sabemos que está condenado. Así hay muchos creyentes que creen, pero hay muchos que son cristianos nominales, cristianos numéricos, de nombre. Pero vamos a ver a través de las Escrituras la importancia, quién verdaderamente son discípulos de Jesucristo, quiénes son los verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo a la luz de la palabra de Dios. Y esto nos sirve como un diagnóstico para vernos a través de las Escrituras, la palabra de Dios, cuál es nuestra relación con Él, y para vivir como un verdadero discípulo de Jesucristo, como un verdadero cristiano, que dé gloria a nuestro Dios. Y esto es lo que vamos a compartir ahora, lo que dice la palabra de Dios, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, que dice la palabra de Dios. Porque después de escuchar las enseñanzas de Jesús, la palabra de Jesús, muchos judíos creyeron en Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, los judíos que habían creído en Él: si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. En primer lugar, tenemos que saber que los verdaderos discípulos comienzan, por supuesto, creyendo en Jesucristo, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, como estos judíos que habían escuchado a Jesús y creyeron en Él. Pero el hecho de solamente de creer no es suficiente. Tiene que haber un paso más adelante. ¿Qué es creer? Porque muchas veces todo cree, pero ¿qué es creer verdaderamente? Creer significa entrega, significa compromiso, significa confianza, significa entrega total al señorío de Jesucristo. O sea, no solamente debo creer intelectualmente acerca que Jesús es el Salvador del mundo, que es la verdad, que es el camino, sino ¿qué es creer? Es aceptar, es recibir a Jesucristo como el camino, como el Señor, como el verdadero Salvador en tu vida. Por ejemplo, para que veamos con claridad, yo tengo presión arterial, por ejemplo. Si me recetan tomar medicación para el control de la presión, yo digo sí, me recetó el médico, yo creo que es verdad, yo creo que este medicamento es bueno. Pero ¿qué pasa si yo no lo tomo el medicamento conforme a las indicaciones médicas? Por supuesto que no me va a hacer ni un efecto. Y terminaré con un infarto o alguna otra cosa semejante. ¿Qué significa creer? Creer significa tomarlo, significa recibir, significa aceptar en tu propia vida. Creer de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Este es el primer paso. Cuando esto es una realidad de una entrega sincera en todo tu ser a Jesucristo, que hay una verdadera conversión de tu alma, sentimiento, intelecto, voluntad. Allí comienza la nueva vida en Cristo. Y si esto es una realidad, el segundo paso es natural que se debe dar: permanecer en la verdad. Porque deseas crecer, deseas conocer más acerca de Jesucristo, deseas conocer más la palabra de Dios. Esto es natural, no es una carga, no es por esfuerzo, sino que uno desea, anhela. Yo te digo porque mi propia vida ocurrió esto. Cuando yo acepté a Cristo, creí en Jesucristo, lo recibí como mi Señor y Salvador. Yo quería conocer más a Jesús, conocer la verdad de Jesús, permanecer en la verdad. O sea, conocer la verdad, que es importante. Ahora, uno puede decir que cree y conocer inclusive también la verdad, pero no es suficiente inclusive. Uno tiene que vivir en la verdad. Pero eso dice permanecer en la verdad. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él, como dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Así que de la manera que creíste, es permanecer, es andar en Él. Ese permanecer en la verdad.
que es importante en la vida cristiana. ¿Qué pasaba con los judíos? Decían, nosotros somos linaje de Abraham somos, y nunca hemos sido esclavos de nada. Pero ellos no entendían que Jesús les estaba hablando de la descendencia, sino que Jesús les estaba hablando de su condición por naturaleza, que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios, que son esclavos del pecado. Por naturaleza, toda la humanidad está en esta condición. Por supuesto que ellos eran linaje de Abraham, pero eran esclavos del pecado. Todos están en la misma condición. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso el Señor Jesús le dice que el que hace pecado, esclavo es el pecado. Está hablando de su naturaleza pecaminosa, que toda la raza humana que está en esa condición. Pero el Señor Jesús, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Su Espíritu es la verdad. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, la palabra de Dios en este tiempo, para permanecer en la verdad, para permanecer en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque conociendo la palabra de Dios, vamos a permanecer en Él. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Permanecer en Cristo, permanecer en la verdad. Está la bendición de Dios para tu vida. Y es una de las evidencias de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo y de aquellos que verdaderamente pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Porque siguen a Cristo, siguen al Cordero. Tienen seguridad, tienen vida eterna. Cristo me libera y me sigue libertando. Yo me declaro libre de toda acechanza del diablo, de toda oposición, de toda maldición. Yo me declaro libre de toda acusación, de toda oposición. Me declaro libre en Cristo. Me declaro libre de toda enfermedad, de todo en Cristo. Soy libre para declarar la verdad de Dios y para vivir en la verdad de Dios. Porque no solamente es suficiente decir, sino tiene que tener el peso de la autoridad, que es vivir en la verdad de Dios. Tener el respaldo de Dios, el recurso de Dios, la bendición de Dios para tu vida, para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 2. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, verso 41. Lo que dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí dice recibir, la palabra es como recibir a Cristo en su vida. Creyeron, el recibir es justamente lo que significa creer, es recibir, es aceptar. Ellos aceptaron, recibieron y se bautizaron en obediencia. Y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas recibieron la palabra y se bautizaron en obediencia conforme a las Escrituras. Como Jesús le dijo en Mateo capítulo 28, el verso 9, el 20, 28 y verso 20 en adelante. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles. Esto es lo que estaban, se bautizaron, creyeron primero, luego se bautizaron. Por eso estamos diciendo que
no creemos nosotros en el bautismo de bebé, de infante, sino de personas que tienen razón, que ejercen fe y pueden obedecer al Señor y pueden bautizarse. En segundo lugar, fíjense en lo que dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban aplicando la gran comisión y los apóstoles estaban enseñándole a obedecer todas las enseñanzas, toda la doctrina, toda la palabra de Dios. Perseveraban. Esto es la evidencia del verdadero discípulo. Dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Le dijo a los judíos que habían creído, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo dijo, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. El conocer la palabra y permanecer a ella hace que sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Por eso yo te pregunto, ¿has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Lo has recibido de todo corazón? En segundo lugar, ¿estás creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios? En tercer lugar, ¿estás permaneciendo en la palabra de Dios, en la verdad de Dios? Perseveraban como perseveraban los cristianos que habían creído, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, las enseñanzas de Jesús. ¿Estás perseverando? Si es así, quiero decirte que sos un verdadero cristiano, que sos un verdadero discípulo de Cristo, y los beneficios de que el Señor te hace verdaderamente libre para disfrutar la vida cristiana, la vida abundante. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que tengamos esta vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto es los que son verdaderos discípulos, verdaderos cristianos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo va a venir a buscar en cualquier momento. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Crees en Cristo? ¿Estás conociendo la verdad? ¿Estás permaneciendo en la verdad? ¿Tu vida refleja esta realidad de libertad total en Cristo para disfrutar la vida cristiana? Si no es así, qué bueno que puedas tomar una decisión y recibas a Cristo en tu vida. Quiero guiarte en una oración para que recibas a Jesús en tu corazón y que lo recibas de todo corazón. Y Dios va a transformar todo tu ser. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo el apóstol Pedro. Señor, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Yo creo en ti, por eso te recibo, Señor. Y confío en ti, quiero que sea mi Señor y Salvador. Y quiero conocer tu verdad y permanecer en tu verdad, para que sea verdaderamente libre de todo pecado, de toda oposición, de toda maldición, y que pueda disfrutar de tu victoria, Señor. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador, y te doy gracias por la oportunidad que me da. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.